Y en este periodo de la Roma monárquica, ¿cómo está formada la sociedad? La sociedad va a estar dividida en tres grandes grupos: los patricios, los plebeyos y los esclavos. Los patricios son la aristocracia dominante. Son un grupo de familias que tienen antepasados e intereses comunes, con los mismos cultos y ritos, con sus propias normas y que organizan la defensa de sus grandes extensiones de tierra con sus propios hombres. Poseen todos los derechos políticos. Es el sector gobernante y privilegiado, que se atribuye un linaje descendiente de los fundadores de Roma para establecer también su prestigio social. Estos grupos están organizados en un consolidado sistema familiar. Varias familias forman un clan o gens, que significan descendientes de un mismo genio o semidios. 10 clanes o 10 gens, a su vez, conforman una curia. Y esto es importante en cuanto a la organización política, porque las curias van a conformar a su vez las asambleas de ciudadanos. El otro grupo social son los plebeyos, conformados principalmente por campesinos, comerciantes y artesanos. Son hombres libres, pero no ciudadanos. ¿Por qué? Porque no tienen derechos políticos. Están excluidos de la vida política y religiosa. Es decir, no podían participar del culto oficial, oficiando el culto, ¿sí? En este sector también encontramos a los llamados clientes, que son en general extranjeros, refugiados o campesinos pobres que se colocan bajo la protección de un patricio a cambio de trabajo. Y por último, en la escala inferior, están los esclavos, que obviamente no gozan de ningún derecho, pero en este periodo no son tan numerosos. A partir del siglo VIII, el crecimiento de estas aldeas hacia una estructura ciudadana impone la necesidad de un poder unitario. Y entonces Roma, como ciudad-estado, nace con las características de una monarquía. Entonces, la historia del período monárquico es la historia de la formación del Estado, un Estado cada vez más fuerte y centralizado en la figura del rey. Claro que los patricios, ese grupo privilegiado que vimos anteriormente, y es que están organizados en sus gens, no van a perder su importancia en la estructura política, aunque el gobierno va a ser asumido por los nuevos órganos del Estado: el rey, el Senado y la Asamblea Ciudadana. La monarquía en Roma es de naturaleza sagrada. Una de las mayores preocupaciones de los romanos era mantener la pax deorum, o sea, el favor de los dioses a través de la realización de rituales adecuados. Esta labor se le atribuía al rey. Así, antes de tomar una decisión relacionada con la vida de la comunidad, el rey interpretaba la voluntad divina a través de los auspicios, indagando los presagios ocultos en el vuelo de las aves o en las vísceras de animales sacrificados. De esta manera, el rey determinaba también los días fastos o los días nefastos. Bien, el poder del soberano, denominado imperium o poder, era absoluto en lo civil y en lo militar, ya que era el comandante del ejército, el juez supremo, el administrador del Estado y el legislador. Aunque no gobernaba solo, sino que estaba asesorado por el Senado y la Asamblea de Ciudadanos, pero su poder era absoluto. El Senado, que deriva de la palabra senatus, senes, que significa viejo, tiene su origen en los consejos de los ancianos de las aldeas primitivas y estaba compuesto por los patres
o padres o jefes de mayor autoridad entre las más nobles gens. Cuando el rey moría, un colegio de senadores asumía el poder hasta que nombraba al nuevo sucesor. Además del rey y del senado, estaba la asamblea de ciudadanos, formada exclusivamente por patricios, ya que la asamblea era la reunión de las curias. Recordemos que 10 gens conformaban una curia. Entre sus funciones estaban la proclamación de los nuevos reyes, la presentación de magistrados, la definición de calendarios, etc. Les dejo este bonito cuadro que les va a ayudar a entender el funcionamiento de estas instituciones tal como las explica Perry Anderson y Bowen. Vimos que la monarquía se extiende hasta el año 509 a.C. y durante el periodo monárquico hubieron 4 reyes latinos y 3 reyes etruscos. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que los etruscos conquistaron a los latinos, cierto? Bueno, el primer rey es Rómulo. Le siguen Numia Pompilia, Tulio Hostilio y Anco Marcio. Hasta ahí los reyes latinos. Luego tenemos 3 reyes etruscos: Tarquino el Antiguo, Servio Tulio y Tarquino el Soberbio. Bien, hablemos ahora de la organización social y de la identidad romana, de lo que significa el ser romano. Primero, aclarar que hay poca evidencia histórica de este periodo. Lo que se ha encontrado está muy fragmentado, sobre todo si lo comparamos con los periodos siguientes. Pero sabemos que la figura del rey era social y políticamente la más importante. Como dije anteriormente, el rey detentaba el atributo del imperium, que significaba la posesión del poder militar y civil, la suma del poder terrestre y del poder naval, para determinar la voluntad de los dioses. En cuanto a la organización social, la familia es el elemento más importante, y no solo a nivel individual, sino a nivel de la organización de la ciudad-estado. En la familia, el padre, pater familia, tenía el poder absoluto sobre el resto de los miembros, ya sean parte de su familia, mujer, hijos, etc., o los clientes y esclavos que dependían de él. Y cuando digo poder absoluto, estamos hablando del poder de decisión sobre la vida de estas personas. Por ejemplo, podía matarlos sin ningún tipo de problemas. Pero también el pater familia es la cabeza de los gens, como ya lo vimos. Por eso también se denominaba así al jefe del clan. Nombramos a los esclavos, y había esclavos que realizaban trabajo doméstico y también trabajaban en el campo, cultivando, pero en este periodo su incidencia es mínima, es decir, que el trabajo esclavo en este periodo no es el predominante. En cuanto a la religión, esta primitiva religión romana los hacía creer en dioses que velaban por la agricultura, en espíritus que podían dañarlos, en genios que los acompañaban y que daban explicación a aquello que no tenía explicación racional. Recuerden que cuando hablamos de los etruscos dijimos que de ellos los romanos heredaron la creencia en los genios. Todas estas características van conformando una identidad propia, un ideal del ser romano que es el ideal del soldado campesino. Barrow y Bowen van a desarrollar profundamente este concepto. Empecemos ubicando a este soldado campesino en una economía básicamente agrícola. El campo es el que marca los tiempos, que marca las costumbres, las creencias. Ahora, recuerden que también dijimos que muy tempranamente
estos pueblos se unieron para producir, pero también para defenderse. Entonces, las guerras de defensa y de expansión hicieron que este campesino romano también fuera un soldado. De allí que el romano aprendía a ser romano en la familia, pero también en la guerra y en el fórum del Senado, en la tierra y en la ciudad. Barrow les va a decir cómo estas actividades constituyeron al romano como un ser severo, parco, austero, pragmático, laborioso, que son en definitiva las virtudes romanas relacionadas con el campo, con las virtudes campesinas. Esto es totalmente opuesto a la mentalidad griega especulativa que nosotros hemos visto en la unidad anterior. Dentro de las virtudes romanas, la pietas es la virtud fundamental y significa respeto y subordinación. ¿Subordinación y respeto a quién? Más bien ¿a qué? Los romanos creían que existía una fuerza superior, algo que va más allá de la propia voluntad, una fuerza a la que hay que subordinarse y cooperar para lograr la felicidad, realizar acciones que ayuden a acompañar a esta fuerza superior, y es aquí donde se origina el sentido de dedicación a la familia, a la ciudad y al imperio. Si el romano está realizando su trabajo en el campo, entonces se apega a la rutina, respeta la ley de la vida, el orden de la naturaleza, realiza sus rituales. Si está cumpliendo su labor de ciudadano, también se orienta por las diferentes virtudes. Las virtudes más importantes que podemos nombrar son pietas, que es la principal, ya dijimos, respeto, subordinación, deber, religiosidad o comportamiento religioso, lealtad, devoción o piedad filial. Gravitas, que es el sentido de la responsabilidad, el empeño, la seriedad. Constatio, que es la firmeza de propósito. Firmitas, que es la tenacidad. Industria, que es la labor. Parsimonia, que es la parquedad. Clementia, que es el ceder en los propios derechos. Frugalitas, gustos sencillos. Alácritas, que tiene que ver con soportar situaciones difíciles. Virtus es la fortaleza, la energía. Fides, la fidelidad. En cuanto a la religión, tienen un fuerte componente familiar. Es social, pero de carácter doméstico. Por eso encontramos distintos dioses del hogar que son los encargados de proteger y acompañar a la familia en las tareas domésticas cotidianas. Por ejemplo, la diosa Vesta, que es la diosa del fuego, la diosa Lares, la diosa de la casa, Penates, la diosa de la despensa. Y todas las casas de estas familias tenían además un altar familiar en donde se honraba a los antepasados y se realizaban diferentes ritos. En estos altares había retratos de los antepasados y frente a ellos se les relataba a los niños los hechos realizados por estos antepasados como ritual para asegurar la inmortalidad en la memoria de los descendientes. Encontramos también las llamadas núminas, que protegían a los niños en el hogar. Todos los niños llevaban un amuleto denominado bulla romana, que recibían cuando eran pequeños y no se quitaban hasta llegar a la madurez. Se suponía que estos amuletos tenían en su interior pequeños objetos que habían recibido algún tipo de ritual mágico para que los protegiera. Veamos ahora una prenda de vestir que también está ligada a la identidad romana y seguramente ustedes han visto en películas, series e imágenes. Es la toga. La importancia de la toga para los romanos tiene sus orígenes más profundos
en la Edad de Hierro, en la etapa etrusca. A través de las prendas de vestir, de la ropa, se diferenciaba formalmente las actividades públicas y las privadas, los gobernantes en comparación con los ciudadanos, el guerrero en contraste con los civiles. Fíjense en esta imagen cómo cada vestimenta a su vez nos va a indicar los grupos sociales y las tareas que realizaban. Por ejemplo, fíjense en estas imágenes y las diferentes togas. El abandono de la toga praetexta, la toga bordada, para tomar la toga viril, la toga blanca del ciudadano libre, significaba para la familia romana el inicio de la juventud de uno de sus miembros. Esta ceremonia de cambio de atuendo introducía plenamente al joven romano como ciudadano libre en la vida de la ciudad, aunque naturalmente siempre va a seguir bajo el vínculo de la patria potestas de su padre. Los invito ahora a ver un fragmento de la película Gladiador. Máximo. Máximo. Quinto. Libera a mis hombres. El senador Graco será reinstalado. Había un sueño llamado Roma. Se realizará. Son deseos de Marco Aurelio. ¡Suelten a los prisioneros! ¡Ahora! Máximo. Lucio está a salvo. Ahora ve con ellos. Adiós. Bueno, lo que acabamos de ver es una escena del final de la película Gladiador, que seguramente la mayoría de ustedes conocen. Si bien la película no pretende ser una historia de Roma, ni mucho menos, es más, ni siquiera está ubicada temporalmente en el período monárquico que nosotros estamos viendo. Esta escena nos puede servir para ilustrar ese ideal de soldado campesino del que estamos hablando. Fíjense cómo este personaje del soldado está construido sobre las bases de las virtudes que vimos recién. Y cómo encarna el ideal del soldado campesino. Por un lado es un guerrero extraordinario, respetado por sus pares, valiente,
pero al final de sus días, sus últimos pensamientos son para su familia y retorna a ellos, luego de muertos, a su propiedad en el campo, al seno de su familia. Por lo menos es lo que yo veo en esta escena.